Y adelante, Rosa. Bueno, ¿qué tal? Bueno, un poco en el argumento les comenté de qué habíamos hablado la vez pasada para los que no vieron el video ni estuvieron en la reunión anterior. Ahora, retomando un poco, digo que les indicábamos un señalamiento de Kush con el que introduce América Profunda, para que ubiquemos nuestro pensar y sentir cuando abordamos esta temática. Lo que él decía es esto: el hedor entra como categoría en todos nuestros juicios sobre América. Se habla en numerosos artículos y libros de los pueblos originarios de América, de la cultura de nuestro pueblo, pero si tomamos esta advertencia de Kush, creo que debemos estar atentos para ver desde dónde hablan. Él mismo nos advierte el juicio de pulcritud, por ejemplo, de Martínez Estrada, cuando expresa, dice Kush, que todo lo que se da al norte de la Pampa es algo así como los Balcanes. Y el mismo Kush o el yanqui que realiza el esquema para el padre Ávila en 1600, están atravesados. Kush por la cultura con la cual traduce el quechua original, y el chanqui por una transmisión quizás sesgada para un representante de la Iglesia Católica, institución que justamente en ese momento repudia y castiga a los indios que siguen profesando esa religión, pagana según ellos. Quiero referirme hoy a lo que plantea Kush a poco de empezar América Profunda. El yanqui Pachacuti hace un esquema del templo de Corincacha en Cusco, pero el mismo le sirve para desarrollar y plasmar las cualidades de Viracocha. Tenía 5 momentos que eran la esencia de Viracocha. Uno de ellos era la dualidad, era a la vez varón y mujer. Kush dice que había cópula y que el macho poseía a la hembra. Esta forma de pensar, esta dualidad, creo que está imbuida del pensamiento occidental, a pesar de los esfuerzos de Kush por dejar pasar solo el del pueblo incaico o aymara. También Pachacuti deja pasar algunos dichos más acordes a la ideología del padre Ávila, porque los himnos hablan de otra cosa, sea varón, sea mujer. Kush se corrige entonces al agregar: cuando el viejo yanqui puso Unanchan, debió pensar que sus antepasados habían tenido otra idea sobre el sexo que la que regía en su época. Oncoraca, que aparece escrito en el esquema, significa macho vulva. Mi argumento estuvo acompañado de un medallón, no sé si ustedes lo vieron, un medallón incaico que se conoce como placa Echenique, que está a la derecha abajo en el collage, que es una representación de Viracocha asociada a elementos calendáricos, donde también está presente el tema de la bisexualidad. ¿Cómo se llama? ¿Placa cómo? Echenique. Ah. Es esa que está al costado, sería a la derecha. Sí, la vi, pero no sabía el nombre, no te escuché el nombre. Placa Echenique se llama. Mario Casalla, en el prólogo a Indios, Porteños y Dioses, resalta en cuanto a lo que hace a la esencia del pensamiento cushiano en este sentido. La europea es esencialmente una cultura masculina, de un yo dominador que, munido de su ciencia y tecnología, actúa y modifica el mundo a su antojo. En cambio, la americana es una cultura femenina, de la primacía del estar sobre el ser.
Junto a lo que ya venimos trabajando en lateral, todo esto condujo a preguntarme qué sucedió en la propia cultura de lo que es hoy Argentina. No se puede hablar de Argentina como un todo homogéneo, porque es fundamentalmente heterogéneo. Hay una cultura de élite que es la que impone la mirada occidental al resto, y una cultura popular que es denostada por esta, minimizada, vapuleada. Para la cultura de élite, lo nacional es pensado como un nacionalismo nefasto y pierde, por lo tanto, una identidad americana. Eso lo plantea Kusch en Geopolítica de Geocultura del Hombre Americano. Erazo dice que hay una gran diferencia impuesta por el eurocentrismo entre el lugar de la mujer europea y la originaria de América, Asia o África. Sol Benavente, en un trabajo que se titula Hacia un feminismo popular, los legados de Rodolfo Kusch y Domitila Barrios, dice: el estar de las mujeres de sectores populares de América Latina está atravesado por un doble asedio que forma parte de la misma matriz colonial del poder. Por un lado, el del patriarcado, que regula conductas, intereses, sentires, apariencias, y del otro lado, el del feminismo occidental hegemónico, que tiende también a normativizar la existencia de las mujeres, afirmando verdades universales vacías de sustento. La autora toma las nociones kuchianas junto a la experiencia y participación de Domitila Barrios en un congreso de mujeres donde acentúa el hecho de que no son las mismas luchas las que llevan adelante las feministas occidentales y las sudamericanas. Hay un modelo sudamericano que rechaza la subordinación de unas luchas, dice, propuestas por las mujeres occidentales sobre otras. La experiencia del pueblo era la mejor escuela. Lo que aprendí de la vida del pueblo fue la mejor enseñanza. La experiencia de Domitila tampoco es para generalizar. Vale para ella y para el grupo de mujeres que junto con sus parejas, todos mineros, luchan en un momento determinado y por cuestiones definidas por su estar. Es lo que propone Kusch. El mero estar nos indicará el tipo de lucha a llevar a cabo. Lo importante es que estas mujeres protagonizaron una lucha enarbolando sus banderas. Cito: una política feminista que repite las mismas consignas en todo el mundo sin preocuparse por dónde está parada ni en ampliar el horizonte es igual de excluyente y normativa que las lógicas a las que se enfrenta. Ser feminista en América Latina puede reconocer puntos en común con los feminismos de Europa y Estados Unidos, pero también puede y debe denunciar sus propias problemáticas y construir para ellas explicaciones y prácticas alternativas, aunque eso dificulte el diálogo con las mujeres del norte. Estamos hablando entonces de un feminismo situado. Revisando varios autores, hay una participación constante de la mujer en lo que sería la historia argentina, una historia contada por su pueblo que difiere y se distancia de la mirada occidentalizada y colonialista. Eva Perón trascendió, pero hubo otras, muchas de ellas mujeres de los pueblos originarios o mestizas, que fueron fundamentales en las luchas del federalismo llevada a cabo en nuestro país. Florencia Kusch, hija del primer matrimonio, de su primer matrimonio, afirma en el documental de Jorge Falcone, Hombre bebiendo luz. Hay una diferencia entre lo que es historia y prehistoria. La prehistoria es un invento en un espacio y un tiempo en el que se ubican pueblos sin escritura. Y los pueblos no son, están. Es el pensamiento de Kusch. Ese estar significa otra visión del tiempo y del espacio,
una visión más crítica, más mítica. Esa es la diferencia entre historia y mito. El mito es la historia, la narración de los pueblos no occidentalizados, no occidentales. Lo que hace Occidente es ubicar el mito como creencia, religión y no como historia. Recuperar el estar es recuperar también el mito. Una sociedad y una universidad de corte occidentalista y patriarcal la sumieron en el anonimato, a pesar de su importante trabajo de investigación arqueológica hecho en La Rioja, en el Bañado de los Pantanos, Catamarca y Santiago del Estero, y en barrios del conurbano porteño, siendo coherente con su pensamiento popular. Murió el 6 de mayo de 2022. Es una deuda y un camino a tomar, rescatar la producción de Florencia Cush, convertir su producción en otra narración herética. Entre estas narraciones he elegido las que hablan de Martina Chapanay, aclarando que fundamentalmente considero que son los deciles populares, esos que la convirtieron en mito, la sustancia y la estofa que la hace hedienta y herética, y la levantan a través de hechos y acontecimientos de su vida, que es la vida de su pueblo. De ahí ese sitial que ocupa, es un mito, la forma de historiar el pueblo, como dice Florencia Cush. Su tumba se convirtió en santuario, entre comillas, ¿no? Para un pueblo que le pide protección. Mi interés por ella surgió de una obra poético-musical que vi hace un tiempo, con danza, texto épico y música popular bajo el título de La hembra del desierto, caudilla Martina Chapanay. Dice Cush, hacer arte supone una revelación, porque implica sacar a relucir la verdad que yace en lo más profundo del país, para llevarla a la escena, al papel o al cuadro. Pero hacer esto entre nosotros significa crearlo todo de nuevo. Nuestras formas artísticas son las de una clase media y esta a su vez solo existe en lugares perfectamente localizados como Buenos Aires, Santiago de Chile o Lima. Ello recrudece hacia el interior del país, en donde una pequeña burguesía con pretensiones de aristocracia pastoril también esgrime la historia para cerrar el pasado y evitar la vigencia de los héroes populares. Hasta ahí Cush. Estas voces que recogen acciones femeninas que se alzaron en Argentina desde siempre y a pesar de la historia que las ha silenciado todo lo que ha podido, han ocupado y ocupan su sitial popular porque representaron no solo su sentir, sino su espíritu y sus luchas. Hay también una cueca cuyana que la homenajea. Cush habló de la samba, que tiene que ver con las montoneras, es el lenguaje del pueblo, pero no gusta del término folclore inventado por los ingleses. Música popular. En la samba, en vez de dos personas de carne y hueso, dice Cush, son dos principios opuestos los que buscan conjugarse. Hay un sentido ritual en la samba. Viracocha, dios de los incas, también en este caso, él se desdoblaba en un hombre y una mujer. Se nos escapa el simbolismo que anida en el mito y en sus danzas que los recrean. Pero nuestro sueno es muy vasto, hay otros ritmos que ocupan el mismo sitial que la samba. El canto es una modalidad de transmisión popular, tal el caso de la cueca en Cuyo, y en una de ellas, Hilario Cuadros, un gran poeta sanjuanino, escribe y musicaliza sobre la Chapanay. La relaciona con otro personaje mítico popular, Guayama. Los dos fuera de la ley, como los nombra
Gieco, bandidos rurales que estuvieron luchando en las montoneras, en las distintas gestas que se libraron federalmente en Argentina. Alfredo Moffat, otro cuyano, partícipe de la trilogía documental de Jorge Falcone, al que le dedicó El hereje, Sin plata y sin permiso, escribe en 1974 sobre los mitos populares que el catolicismo trató de reinterpretar. Podemos decir con Kusch que nunca lo consigue, ya que los pobladores originarios, sus descendencias y mestizajes conservan sus mitos, crean otros, les imprimen a estos ritos cristianos sus propias características de mitos que cuentan su historia y no la del colonialismo. Fagocitan entonces esos ritos para dejar pasar el mito. Moffat no toma a Martina Chapanay, pero sí a la difunta Correa, también sanjuanina, de la que dice que es un mito ancestral indígena que no pudo ser reinterpretado por la Iglesia Católica, y acentúa que uno de los fenómenos culturales del mito es la sequedad de la tierra. Dice, en toda la provincia de San Juan, la tierra seca y sedienta es el principal problema. De ahí el mito, la difunta que da vida. Otro tanto ocurre con Martina Chapanay, habitante de las lagunas de Guanacache. Martina Chapanay se convirtió en un mito sanjuanino que habla de las luchas populares en torno a un elemento esencial de su pueblo, las lagunas que se estaban y se están secando por políticas que toman a la naturaleza formando parte de objetos de consumo, sin ninguna consideración, con habitantes cada vez más pobres, sin su hábitat natural, sin sus medios de subsistencia. Un desierto. La obra poético-musical La hembra del desierto, Caudilla Chapanay, apenas comienza, dice, ella era una mujer de agua, sin más pretensiones, un deseo profundo de sublevarse a ciertas tradiciones. Las ciertas tradiciones no eran las que el pueblo huarpe le había dado, sino la del colonialismo y sus personeros que estaban constituyendo un país con un pueblo empobrecido e ignorado. No es algo perimido de lo que estamos hablando, como por ahí se entiende. Traer ahora algo que ocurrió en los primeros tiempos de un país que, como decíamos la vez pasada, pierde fácilmente el rumbo en 1853, es para poner de relieve las consecuencias que esto acarrea hoy. Ese mito recogido por la cueca, actualizado por esta obra poético-musical, también fue contado en novelas de Pedro Echagüe, de Mabel Pagano, y citado por Piña cuando se dedica por fin al lugar de la mujer en la historia argentina. En todas se destaca que Martina era varonil. Lautaro Rivara propone el concepto de elementos del feminismo práctico. El feminismo raizal, popular, indígena, negro, migrante y nuestro americano, todo junto, nuestro americano, toma también como punto de partida a las clases populares y a los mejores elementos de sus relaciones de sociabilidad comunitaria y antipatriarcal. Pone en discusión los prejuicios coloniales en las que incurre el feminismo blanco y de élite. Nos contraponemos entonces al feminismo de clases medias que no reconoce en estas luchadoras populares un antecedente y un camino a revalorizar. Se detiene especialmente en Martina Chapanay, no sin antes revalorizar otras luchadoras de este feminismo práctico y popular como Juana Zurduy, Dolores Cacuango, Micaela Bastidas y por supuesto Eva Perón. Cito, promotora del voto femenino y de la organización masiva de miles de mujeres en la rama femenina del Partido Justicialista y en las unidades básicas femeninas, quien no solo no asumió la teoría feminista de su época, sino que incluso se pronunció
contra ella, en un diálogo de sordo, no exento de prejuicios y ribetes patriarcales. Toma a Martina, olvidada por mujeres, Rivara, ¿no es cierto? Olvidada por mujer y por subalterna, pobre e indígena. Una verdadera monstrua americana, porque las clases populares se dicen en sus personajes santos, sus hitos, sus propias cualidades elevadas a mitos que son su historia. Martina Chapanay nació quizás en el siglo 1800. Dicen que fue hija de uno de los últimos caciques huarpe, Ambrosio Chapanay, y Teodora o Mercedes González, dicen cautiva, quien falleció cuando Martina tenía 13 años. Fue criada después de la muerte de la madre a una familia, pero no duró mucho ahí, se escapó y volvió a vivir con los huarpes. Conocedora de su terruño, sabía usar el facón y las boleadoras con mucha destreza. Dicen que con el uniforme militar que le había dado Facundo Quiroga, se incorporó como vaqueana y chasqui en el ejército sanmartiniano. Dicen que fue bandolera y montonera, la que luchó por el pueblo hambriado por las sequías y daba al pueblo lo que es del pueblo. Era bandida, sí. Los que secaban las lagunas, no. Dicen también que peleó junto al Chacho Peñalosa, Facundo Quiroga y Felipe Varela. Como ella, muchas mujeres fueron protagonistas de una historia nacional que aplasta nombres, hito cultural de siglos. Y digo que aplasta porque en cada rincón de nuestro país la palabra aplastada emerge en un mito que no pueden acallar. Nuestro feminismo no está ajena a la lucha popular por la emancipación de todo lo que aplaste y enajene a partir de enrolarse en el permisionismo del occidental y enriquecerse a costas del pueblo. Dice Rivara, subvirtió prácticamente todos los mandatos de su época, se refiere a Martina. Su registro historiográfico, carente previsiblemente de testimonios en primera persona, se pierde en la madeja de burócratas, literatos, oligarcas y otros personeros de las clases dominantes que la hablaron, que trazaron una interesante semblanza de este personaje. Por eso es que la aproximación a Martina y a otras feministas populares, sobre todo del siglo XIX o anteriores, implica atravesar una disyuntiva de hierro. O aceptamos la historia oral y las memorias populares como metodología de investigación histórica y le conferimos todos los estandartes de rigor, o nos resignamos a prolongar su olvido, decretando que solo lo blanco, lo masculino y lo letrado cuenta con el derecho propio de entrar por la puerta grande de nuestra historia nacional y continental. He dejado para el final una historia hedienta que trataré de transmitirle en pocas palabras. Yo no soy de pocas palabras, ya que mucho de lo que expresé recién con Martina Chapanay le cabe a esta novela corta, mixturada con hechos. Es una narración de una cordobesa, Teresita Franz Moreno, no cacanitica. ¿Cómo? Rosa, te hago una pregunta. Como, sí. No sé, no podemos... es interesante todo lo que decís, como para hacerle preguntas y que no pasemos de largo. Hacemos una pequeña interrupción y después tenés un trecho largo también. No, es más corto. Es la novela. Sí, entonces... tomo la cuestión de los comechingones de Córdoba a través de la novela de Teresita Franz Moreno. Y dividimos ahí, después vamos a la novela, para que no se pase, porque... Dale, sí. Bueno, eso. No sé, por ejemplo, un tema.
la revalidación del mito. Por ejemplo, eso es todo un tema importante, porque, no sé, toda la historiografía, la que yo usé y la que me enseñaron, por ejemplo, Fernand, estaba viendo, hay algunos historiadores franceses que dicen, los griegos pasaron del mito a la filosofía. Eso es la oficial de la historia de la filosofía. Por lo tanto, el mito quedó atrás y viene el concepto, suponete. Entonces, si vos importás directamente esa visión que está dentro de... Yo lo leí también en ese texto que leímos sobre, sobre Foucault, que hizo Deleuze, que es el curso sobre Foucault de Deleuze, la tercera parte. Sí. Bueno, entonces la historia de la filosofía declara al mito un estadio inferior. Y el problema es que los pueblos que no tienen filosofía, que no están inscritos en la tradición que empieza en Atenas, o bueno, en el mundo griego de la filosofía, no alcanzaron una madurez nociológica. Esa visión occidental la transmite en la academia y la transmite la filosofía. Entonces, uno de los problemas que tenemos acá es ese, el estatuto del mito. Si la filosofía sustituye al mito, entonces es un estadio superior de conocimiento y nuestros pueblos originarios no tienen filosofía, no tendrían filosofía, entonces son además pueblos sin historia, como decía Hegel, y se los hunde en, no sé, se los hunde en lo prehumano, y lo humano es la filosofía, es bueno, Claro. todo. Y también pensando de que en mucho de lo que ellos transmiten, el pueblo originario, a través, ellos, nosotros, a través del mito, es su manera particular, una visión del mundo y también una especie de filosofía. Por ahí justamente Kush habla, ¿no?, de que eso se le podría parangonar, no sé qué nombre se le podría dar a los elementos que sostienen la cultura americana, ¿no? Y bueno, eso es un problema central, Es un ¿no? problema, sí. Claro, porque cuando habría que ver en qué momento al mito se lo rebaja a otro como algo inferior, ¿no? Porque los griegos al principio no se mezclaban. En Platón los mitos son tomados para hablar filosóficamente, ¿no es cierto? Los post-platónicos son los que me parece que convirtieron al mito en algo, digamos, anterior, y no, digamos, al mito como algo que alimentó lo que ellos después se le denominó filosofía. La alimentó desde... Platón toma constantemente mitos, ¿no? Y la forma del relato de él es un relato un poco mítico, ¿no? Después hacemos filosofía con todo eso, ¿no? Y eso es lo que dice Florencia Kusch, ¿no es cierto? Que al mito se lo rebaja como religión, ¿no es cierto? Es decir, todo esto de, a lo mejor en los griegos, o bueno, en los dioses, la relación que tenían con los dioses, pero el mito es otra cosa, me parece, ¿no? Bueno, ese es todo un debate que, no sé, Claro. Kusch habla particularmente de eso. Yo voy a decir algo después en el curso del trabajo. Él dice que hay una recuperación del saber popular a través de transmisiones orales y de mitos que es desconocido por el saber hegemónico.
Entonces le da lugar en relación a eso, pero bueno, eso es lo que dice Kusch y es un aporte más a todo este debate. Pero como estamos hablando de Kusch, no puedo dejar de decirlo. Bueno, no sé. Seguimos, Rosa, seguimos con lo que falta. ¿Querés que sigamos? Dale, Con la seguimos. novela, después sigue Alicia. Bueno, Sí, pero si algún otro quiere después. bueno, decía que vamos a trabajar a partir de una narración corta de Teresita Franz Moreno, que se llama Yo soy tica del pueblo nación Comechingón. Tomo la pregunta de Kusch que mencionaba en el argumento. El indio o el campesino, ¿cómo harán para asumir el mismo proceso dinámico y creador en que estamos nosotros los ciudadanos? Asociado a preguntas que me venía haciendo sobre la lengua. Mi madre era descendiente de comechingones, como los nombraron los españoles, por lo tanto, yo también. Un pueblo con una lengua aplastada por el castellano, del cual no se conservan más que unos cuantos vocablos, pero que vive en el cantito cordobés. ¿Cómo escribimos? ¿A qué patrón respondemos cuando escribimos? ¿Se entremezcla lo obediente de América en lo que pensamos y en lo que trasladamos al escrito? ¿Cómo? Sí, ¿alguien que quería hablar? Seguí. No. Bueno, la educación se esmera en transformar al educando en otra cosa diferente a la que realmente es y finca incluso en este ideal toda su finalidad, dice Kusch. Sabemos que hay cantidad de palabras de los primeros habitantes de nuestra tierra que perduran. Eso no equivale a recobrar una lengua. Permanece mixturando la que nos impusieron. Deberá hacerse un estudio riguroso para poder quitar el polvo de semejante pisoteo. La lengua de los pueblos originarios, sus modos, ¿cómo se han transmitido hasta nuestros días? En las crónicas de los primeros españoles que pisaron el suelo de lo que ellos denominaban Comechingonia, dicen: vio ser toda aquella tierra muy poblada y que en ella se podía poblar una ciudad a la cual pudiesen servir más de 20.000 indios en 20 y 30 leguas de distrito hacia todas partes, y que es la tierra muy fértil y buena para todo género de ganado. Los originales de Córdoba eran los pueblos Enia y Camiares. El nombre Comechingón, aparte de los anavirones, ¿no es cierto? El nombre Comechingón no pertenece a los originarios de esta zona de América, sino que es el nombre que le dieron los colonizadores. Tenían diferencias regionales que hacían a su identidad que no fueron respetadas. Los habitantes originarios debieron servir para que España pudiera y se hiciera dueña absoluta de estas tierras. Los conquistadores se empeñaron en erradicar todas las costumbres y la lengua de los originarios. Está documentado también fundamentalmente a través de la arqueología y justamente la filología, que la tierra de los Enia y Camiares era de gran afluencia de pueblos vecinos y no tan vecinos. Es una lengua que se conserva para los que ahora somos hispanohablantes en algunos nombres de sus regiones, como Talamuchita, y algunos vocablos para nombrar partes de su hábitat, sus ríos y provincias, sus plantas, árboles, animales, sus comidas. La lengua hace a la cultura y la cultura a la lengua. Los Enia Camiares fueron fagocitando esa lengua extranjera que ahora los obligaban por la fuerza a hablar. También los combinaban a abandonar sus costumbres y sus ritos, sus vestimentas y sus mitos, sus dioses y sus poblados, para pasar a formar parte, sin ningún derecho, de lo que después sería la Córdoba de la Nueva Andalucía,
del virreinato del Río de la Plata, luego de Argentina. Yo soy Ticas del pueblo Nación Comechingón. Habla de ser la protagonista o la que habla, es la quinta generación de Felisa Castro, descendiente del pueblo Comechingón. Tres cosas me saltan a la vista. Primero, la conservación del nombre de los colonizadores dieron a los pueblos con los que se encontraron en ese territorio que hoy es Córdoba. Lo conserva, dice, porque son, cito, ellos los que enfrentaron al invasor con el grito de guerra Camin Chin Can, que los españoles tradujeron como Comechingón. Segundo, la posibilidad que tuvo de rastrear las generaciones que la precedieron, cosa no demasiado fácil. Tercero, a pesar que usa muchos vocablos de los pueblos originarios, no delimita las influencias que las hubo de otras lenguas, sobre todo de la quechua y de la lengua de los anavirones. No obstante, es un interesante documento. La autora, más conocida como Techi, es en su comunidad mujer pájaro, Machi. Resaltan la importancia de su búsqueda como mujer porque habla de 4 generaciones de la rama femenina, guardiana del territorio, la nombran, del territorio Ticas de Vialet Masdé. Falleció el 5 de junio de 2014. La narración deja en claro que el pueblo originario, en los primeros antecesores de la protagonista, sufrió el cambio de nombres por los de los colonizadores, a los que de esta manera comenzaron a pertenecer. Afirma que su abuela le negó a su madre la posibilidad de hablar en lengua originaria para preservarla del maltrato o de la muerte. Muchos de los que no aceptaron las condiciones que le imponían fueron desterrados o muertos. Cito, desde que he nacido se me obligó a ejercitar el olvido y convoco a la muerte cuando callo, y es la misma muerte la que silencia el lenguaje que nos dieron los dioses. Documenta a través de correspondencia de usurpadores con España de dichos con respecto a que los comechingones eran barbados y muy belicosos, contraponiendo otras versiones que los presentan como dóciles. El colonialismo no se contenta con apretar al pueblo entre sus redes, con intentar vaciar los cerebros de toda forma y de todo contenido por una especie de perversión, se orienta hacia el pasado del pueblo oprimido y lo distorsiona, lo desfigura y lo aniquila. El colonialismo pretende convencer a los indígenas que vienen a salvarlos del encanallamiento, la barbarie y la animalización, pero la desarticulación cultural de un pueblo es imposible porque la cultura es ante todo identificación. Ante los ojos pretenciosos de los buitres, la aniquilación cultural de un pueblo parece posible, pero en vuelos de cóndor celebra inquebrantable. Aún perdido el idioma dialectal materno, ¿es la palabra el único lenguaje? ¿Cómo se expresa lo que puede tener la vida de sagrado? El alma de un pueblo comprende cauces de comunicación infinitos. Cita Jaureche, lo que se nos ha presentado como historia es una política de la historia en la que esta es solo un instrumento de planes más vastos destinados a impedir que la historia verdadera que la historia verdadera contribuya a la formación de una conciencia histórica nacional. Es de señalar que como muchos territorios de los pueblos originarios, que como hubo muchos pueblos, muchos territorios de los pueblos originarios que no estaban ocupados por los españoles, hubo pactos y acuerdos entre ellos, que fueron desconocidos y violentados a mediados del siglo XIX, en el periodo de formación del Estado Nacional, el que no se reconocen a los pueblos indígenas como ciudadanos. Se incorporó además la pampa húmeda, que hasta ese entonces era parte del pacto, para producción de alimentos, y se expandía la frontera con los territorios indios, lo que dio lugar
a lo que se denominó conquista del desierto. Pero por ley nacional, en 1887 se declara al país libre de indígenas, y Córdoba se adhiere y decreta la desaparición de los 3 pueblos aborígenes que le ocupaban. Aparte de los anovirones y los comechingones estaban los ranqueles. Recién en 1949, en su constitución, se reconocen a las comunidades indígenas derechos civiles comunes a todos los ciudadanos, que se pierde con el golpe del 55. Y en 1994, recién, en otra reforma a la Constitución del 53, se reconoce al pueblo indígena como pueblo vivo. Claro, a quienes eran los habitantes del suelo que hoy es Argentina, no se les dio lugar cuando hablan de crisol de razas. Se refieren a los muchos pueblos europeos que vinieron a poblarlo. Solo se entiende la invisibilización étnica desde el concepto de blanquitud y cultura homogénea que persiste en el país. Eso lo dice Teresita Franks Moreno. Es de señalar que para los pueblos originarios el territorio no es solo la tierra, sino es donde se desarrolla la vida comunitaria con autonomía para sostenerse económica, social, cultural y políticamente. Los ticas son originarios del departamento de Minas y hacia 1700 fueron trasladados a los pocos que quedaban vivos a lo que era la región de Quisquizacate, que quiere decir pueblo de las tunas, y dentro de ella a lo que hoy es Vialet Macé, donde vivía la protagonista, y lo constituyen como territorio, recién en ese año. Kush no trabajó con los comechingones, es una deuda que tenemos y que voy a tratar de seguirla. Bueno, hasta ahí. Agradecemos, Rosa. Bueno, gracias. Hacemos una pregunta y seguimos con Alicia, que se nos pasa el tiempo rápido. ¿O quieren, después que habla Alicia, hacemos un... Yo marco eso del silencio, el silenciamiento. Una preguntita. Yo tenía entendido que ya en la Constitución del 53, de 1853, no estaban reconocidos como pueblo, pero que sí había no sé, sería cuestión de buscar los artículos, pero que había algún tratamiento de las personas indígenas, como que se estipulaba que iba a tenerse un buen trato, por lo cual lo que fue la movida de 1880 por ahí, claro, transgredió lo mismo que se había puesto constitucionalmente, ¿entendí claro, mal? en la Constitución del 53 lo que hacen es, digamos, proponer las reducciones. Hay reducciones indígenas porque ya en las otras formas que usaron anteriormente los conquistadores, bueno, ya no cabían. Así que fueron reducciones que estaban en pequeñas poblaciones, sobre todo en el sur del país, o sea, Buenos Aires, de la parte del sur de Buenos Aires en adelante, y en 1800, por eso decía, en 1880 y no me acuerdo cuánto, 84 creo que es ahí donde se declara que han desaparecido, ¿no? Que no hay indios, ni siquiera en las reducciones. Entonces, no, los desconocen como pueblo, ¿no? Y tampoco tenían derecho, no solamente los indios, sino también los mestizos, el pueblo en general no tenían derecho al voto, ¿no es cierto? No eran civilmente personas con derecho. Bueno, esta es la continuación de un trabajo que ya empezamos hace unos 2 meses, que el otro trabajo empezaba con una cita del Leedor de América, que ahora forma parte de este trabajo. Igual, este es sobre la geocultura, es decir, estar con los pies sobre la tierra de nuestro país. Tengo 3 epígrafes. Uno es del tiempo de sacrificio de Kush. Dice, por eso interesa saber por qué cantaba el gaucho. Más aún, ¿por qué en general canta el pueblo? El segundo es del Leedor de América.
y nos lleva a la historia. Dice, así se sucedieron Tupac Amaru, Humacahua, Rosas, Peñalosa, Perón, como signos salvajes. Todos ellos fueron la destrucción y la anarquía, porque eran la revelación en su versión maldita y gedienta. Eran en suma el hedor de América. El tercer epígrafe es vivir en suma, es poner el pie en la huella del diablo. Está sacado de la película, lo dice Kush, es decir, lo toman a Kush, de la película Hombre bebiendo luz, de la trilogía de Falcone. Retomemos un poco quién fue para nosotros Rodolfo Kusch, ya que pasó mucho tiempo desde la primera reunión. Habíamos anunciado que primero lo presentaríamos para después avanzar cada una en los territorios al que nos había impulsado, por seguirle las huellas, las suyas siguiendo a las del diablo, para acoger las voces dejadas de lado por el pensamiento hegemónico. Habíamos visto que Kusch construyó una máquina de lectura que afecta fuertemente al que puede apropiarse de ella y aprende a operarla. Como sucede cuando se entra en la chimenea que nos presentó Gloria Leff, si como él ponemos el pie sobre la huella del diablo, podemos impregnarnos no del hollín, sino del hedor de América, de la América profunda. Sabemos que la colonialidad, el inseparable lado oscuro de la modernidad, se impuso desde Europa Occidental convirtiendo al mundo en el resto del mundo. Desde el siglo XVI y ligada a la expansión del capitalismo, viene imponiendo a la multiplicidad de pueblos y culturas su proyecto de homogeneización, unificación, semejanza, igualación y mismidad. Para decirlo con el título de un libro de Enrique Dussel, Proyecto del encubrimiento del otro. Encubrimiento del otro. Me detengo en esta idea de la mismidad para deconstruirla, dando lugar a nuevos relatos para que aparezca el otro como otro. Lo que se deja fuera del orden de la palabra, figuras, lugares, movimientos históricos, crisis, lenguas, queda al margen de lo tangible. No desaparece, pero se invisibiliza. Aquello de lo que no se habla, lo que no pudo llegar a inscribirse o fue distorsionado, como las cautivas o los indios, lo que no tiene dolientes palabras ni monumentos no se percibe, pero seguramente produce efectos. La memoria colectiva existe a fuerza de relatos. Lo excluido sigue estando allí. Los analistas lo sabemos bien. El lenguaje manipula y construye, y hablando silencia. Por eso es tan importante detenernos en cómo fuimos narrados, escritos, modelados. Para revisarlo, seguiremos los derroteros de Kusch en su geocultura del hombre americano. Él consideraba que a la cultura no había que pensarla como una actividad intelectual o artística que suele darse en las ciudades, sino como una unidad conformada entre la geografía, el hábitat y el pensamiento. Su idea de geocultura sostiene que el sentido de pertenencia a un lugar, tanto territorial como de pensamiento, con los individuos que lo habitan y se vincula con distintas relaciones fundantes, como las relaciones con lo sagrado, con otras comunidades, con su hábitat y consigo mismo. Al atravesar esa puerta que él nos abre, encontramos un campo balizado por caminos diversos e inesperados. Si nos alejamos de las autopistas del saber, si nos animamos a poner el pie en la huella del diablo, podremos transitar antiguos senderos, buscar huellas, revisitar paisajes dejados de lado, redescubrir o abrir nuevos caminos. Se trata de recuperar mojones que arman una nueva cartografía sobre los viejos y mal conocidos recorridos, nuevas miradas, otras lecturas, relatos y contrarrelatos que inventaron la nación y de la que hoy dependen nuestros destinos y las realidades en las que nos movemos. Entremos a nuestra geocultura. La invitación es pensar con los pies sobre la tierra. Rápidamente advertimos que no se trata de geografía, sino de epistemología. Nada más alejado de un abordaje aséptico y objetivo. Saberes en lucha. Esta es una cita de Kusch sacada de Indios, porteños y dioses.
Vivimos siempre metidos en un paisaje, que es el símbolo más profundo en el cual hacemos pie, como si fuera una especie de escritura con la cual cada habitante escribe en grande su pequeña vida. Por eso me detuve en su mirada atenta de antropólogo popular, la que devela el momento cuando nos sale el indio de ese libro, o el Martín Fierro que todos llevamos adentro, tal como lo describe en El tiempo del sacrificio. Kusch parte de la idea de que nuestro comportamiento nacional depende de una cultura mediterránea que es la popular. Su mirada historiza y describe las entradas culturales que llegaron según su lectura por 3 vías. El eje litoral con sede en Asunción, el eje de los valles calchaquíes y el eje de Cuyo y lo que viene de Chile. Hasta ahí funcionaba, dice Cuyo, el federalismo. El cuarto eje sostiene y que completa la fisonomía argentina es Buenos Aires, en contacto con el mar, por lo tanto abierta a Europa. Potencia colonizante, culturizante. Por el puerto entran a Europa y el iluminismo. Buenos Aires, como centro geocultural, cortó el diálogo con los indios, diálogo que intentaremos reabrir para recuperar el mestizaje cultural que nos constituye. Kusch insiste, acá hay una cultura de base popular y otra importada, el mar. A partir de 1853 presionan desde allí formas culturales extrañas a la matriz popular. Sarmiento, Roca, Rivadavia. Civilización o barbarie, frontera. Había que conquistar el desierto. Lo pongo entre comillas porque lo vamos a retomar al desierto. Es una forma, dice Kusch, de coloniaje centrípeto, similar al de la primera época, un intento de traer un proceso europeo que allá costó siglos tratando de apurarlo con decretos o decisiones ajenas al ritmo del país. De allí el insalvable conflicto. Ahora me voy a dejar guiar por Andrea Bocco, con quien compartimos las jornadas de los 100 años del nacimiento de Kusch en Maimara. Entramos a la literatura de fronteras. Al leerla a Andrea, decidí pasarle a la historia el cepillo a contrapelo. Al leerla decidí pasarle a la historia oficial el cepillo a contrapelo para darle lugar a las cosas que fueron borradas del mapa. Se trata de una cartografía literaria, no son mapas que se dibujan, son mapas que se leen, cuentan cómo se construyó nuestro país. A lo largo del siglo XIX, la literatura argentina escribe el territorio nacional, es decir, lo diseña simbólica y metafórica e intelectualmente. En ese momento, la discusión literaria y la discusión política eran una. Se escribía para intervenir en la política. Los letrados decimonónicos redactaron su proyecto civilizatorio, dejaron sus marcas en nuestra identidad. Se escribe la política territorial de la patria en construcción. Hay una literatura de fronteras que responde al colonialismo y al discurso hegemónico nacional e intenta una división absoluta entre identidad y alteridad. Civilización o barbarie, nudo constitutivo de la literatura argentina que comienza con La cautiva de Esteban Echeverría, pero se profundiza con el Facundo de Sarmiento. La escritura se vuelve un instrumento de apropiación, discriminación y dominio. Intenta invisibilizar la otredad. Recordemos a Kusch en El hedor de América, lo que no es ni ciudad, ni prócer, ni pulcritud. Otra edad que en la literatura fundacional se inscribió como nosotros o ellos, como civilización o barbarie, sobre figuras emblemáticas como el indio, el gaucho, la cautiva, el inmigrante. Hoy encontramos muchas otras que pugnan por su lugar, voces feministas, voces de diferentes marginaciones, razas, sexualidades, voces que ya tomaron su lugar literario, voces heréticas, otra vez una batalla en curso. Volviendo a las fronteras decimonónicas, hubo publicaciones más heterodoxas, publicaciones que perfilan y nos ponen en contacto con miradas diversas y presentan pluralidades étnicas y culturales. Voy a detenerme en Lucio B. Mansilla, que era sobrino de Juan Manuel de Rosas,
en su excursión a los indios ranqueles, para problematizar el significante desierto que sirvió de justificación y motor a la conquista del desierto. Los escritores urbanos de ese momento lo presentan etnocéntricamente como un espacio vacío, bárbaro, deshabitado por humanos entre comillas, incivilizable, mientras que la ciudad quedó ligada al orden, a la jerarquía social. Fue un dispositivo de control. Fuera de la ciudad no hay nada. Así se permitieron colonizar tierras y exterminar a los antiguos pobladores. La literatura de fronteras devela un espacio de rica diversidad étnica, multiplicidad de pueblos aborígenes, de criollos, mestizos, negros, mulatos, zambos y blancos. Un espacio vital lleno de asentamientos, prácticas, rituales, traslados, ceremonias, enfrentamientos. Un espacio en movimiento muy diferente a la inmensidad quieta y peligrosa y amenazante de la cautivo de Facundo. Es que Lucio B. Mansilla fue un viajero, cartógrafo y etnógrafo blanco que realmente describió al otro como otro. Y aunque resolvió la tensión entre estos dos mundos eligiendo el suyo, dejó testimonios sorprendentes. En su descripción de Le Boucau, que era solo una de las postas de la línea de frontera, había 10.000 habitantes, de 400 a 600 toldos que albergaban a más de 20 personas cada uno, mientras que en su vecina ciudad de Río Cuarto, según el censo de 1840, vivían 4.251 personas. Ese dato lo saqué del epílogo de la excursión de los indios a los indios ranqueles. Hay otra figura en esta conflictiva frontera. De eso da testimonio Manuel Baigorria, un coronel con toldería propia, también llamado Lautremán, que se traduce por cóndor petizo. Blanco exiliado en la posta de Trenel, otra de las postas de la frontera. Indio entre los blancos, blanco entre los indios. Trenel, población multicultural que amparaba y protegía prófugos de la civilización. Allí vivían más de 500 unitarios. Discursos y contradiscursos. Un escenario conflictivo que aún hoy está en lucha. Por esa pampa en litigio circulaba el gaucho, privilegiada figura argentina. A simple vista podemos notar una dicotomía irreconciliable. ¿Cómo puede ser el gaucho ícono del salvajismo y la figura central y emblemática de la argentinidad? Escuché decir que el Martín Fierro es un libro muy bien escrito y a veces muy mal leído. Lo retomaron entre otros Lugones, Marechal, Feynman y sobre todo Borges, quien fue cambiando su registro según el momento histórico del país. Eso llama muchísimo la atención, las diferentes versiones de Borges del mismo Martín Fierro. Es que el gaucho de Hernández es una fuente donde todos abrevan y le dan diferentes interpretaciones como instrumento político, para demonizar al enemigo o viceversa. Es que sus andanzas galopar entre la ida, a una existencia salvaje entre la indiada, en los márgenes de la ley y escapando de la leva, y la vuelta, su regreso a la civilización en el marco del nacimiento del Estado moderno. Pero no es solo una cuestión de lecturas, es el mismo José Hernández el que recula. Hoy en el taller de Raúl hablábamos de qué es una buena lectura o no, cómo se lee. Bueno, es el mismo Hernández el que recula. Dice Kusch, esto es textual de Kusch, el pueblo no quiere callar y le exige a José Hernández la así llamada vuelta del Martín Fierro. Pero José Hernández, a partir de la segunda parte, va un poco a la saga del poema, se queda atrás de lo que el pueblo le exige. Borges, en su etapa más criollista, la del tamaño de mi experiencia en 1926, describe como desdichadísima la sentencia del poema. Debe el gaucho tener casa, escuela, iglesia y derechos, lo cual es puro sarmientismo, dice.
dice Borges. Ahora me voy a detener en el Martín Fierro de Rodolfo Kusch, el que todos llevamos adentro. Ante la polisémica posibilidad de lecturas y relecturas e interpretaciones, decidí que al político y muy actual Martín Fierro de Kusch nos lo presente él mismo con sus propias palabras. Para Kusch, lo que propone el Martín Fierro es tan sólido como cuando el justicialismo propone lo justo. Y acá les pido disculpas, va a ser un poco larga las cosas textuales de Kusch, pero es imprescindible por lo que les voy a contar después. Bueno, armé este texto con algunas frases literales extraídas del tiempo del sacrificio de la negación del pensamiento popular, que estuvo impreso en 1975, capítulo 10 y epílogo. Es la palabra de Kusch absolutamente. El poema se escribe, entre otras causas, porque el gaucho es desplazado por los organizadores del país. Por una parte estaba el país de Mitre, por la otra el del gaucho. Y el poema asume a este último personaje del Martín Fierro, pero asume su sacrificio, o mejor su tiempo para el sacrificio, para oponerlo a otro tiempo, el de la empresa, el tiempo colonial en el que estaban embarcando al país. El Martín Fierro entonces denuncia la paradoja en la que se debate el país. El tiempo colonial es el tiempo del rendimiento, porque se concreta en la máquina que utilizamos. Es el tiempo de la tecnología ajena, de los sistemas políticos importados, de la historia montada en el extranjero. Y América tiene historia solo en cuanto fue alienada, o sea, sin historia. Su historia no es más que la de su progreso, pero en el sentido colonial, como traslados de objetos hechos en otras partes y enumerados por historiadores liberales. El Martín Fierro, ya lo dijimos, se ubica precisamente en la época en que la Argentina se da una transición. Se termina una época de mestizaje para iniciar otra de total europeización del país. La organización nacional se encarga de desterrar de nuestra campiña al gaucho, y entonces es natural que el Martín Fierro encierre en gran medida eso que era propio de nuestra comunidad. El país había cambiado, por eso la vuelta. El país había cambiado es mío, todo lo demás es de Kusch. Se puede pensar que en el Martín, acá Juan Carlos, esto es la parte de la filosofía. Se puede pensar que en el Martín Fierro no hay filosofía, pero si así lo hacemos es porque nos apegamos en este campo demasiado a los modelos europeos. Empecemos por analizar entonces el sentido del canto del Martín Fierro. El canto tiene en el Martín Fierro una dimensión simbólica e inusitada. Si el gaucho asimiló la idea del canto en el Martín Fierro, el problema del canto ya no es algo que se expone en el poema, sino que se traslada a la nacionalidad. ¿Por qué canta el pueblo? El canto está utilizado en el poema en oposición al mero decir. El canto expresa toda la verdad del existir. Exhibo lo de mi existencia al desnudo en el plano de la pena extraordinaria. Cuando pensamos en grande y examinamos qué pasó con nuestro país, lo vemos como un largo silencio mantenido a través de 150 años sin canto en un mero decir. Hoy me emociono cuando lo leo. ¿Será que nuestro país no pudo decir su canto, aunque lo tiene, de tal modo que cuando en lo cultural y en lo político quisimos asumir nuestra verdad, nos dio vergüenza? Por este lado, Martín Fierro, tomado desde el punto de vista del pueblo, constituye una denuncia aún no satisfecha, como si dijeran, este país que nos dan todavía no es el nuestro. Si con la organización nacional se quiso imprimir al país una lógica blanca, en el cual se procuraba montar un mundo visible y concreto, el pueblo elige una lógica negra, según la cual da preferencia a las penas antes que a las cosas, como si para él valiera más el hombre que su comercio. No heredamos, dice Kusch para terminar esta cita, no heredamos una nacionalidad, sino una empresa montada sobre la base del hombre sin ideales. Y he aquí el sentido actual del Martín Fierro.
nos advierte que la barbarie se encubre y que no se resuelve. Releo lo escrito, acá sigo yo. Releo lo escrito y advierto que tal vez es un Martín Fierro el que nos acaba de presentar a Cush. A ese Cush peronista y político muy pocas veces abordado. En las 2 jornadas que fui a Maimará, que hubo, no sé, cientos de trabajos, solamente uno habló del peronismo de Cush. Y era un militante peronista. Bueno, es el Martín Fierro el que nos presenta a Cush, a ese Cush peronista y político muy pocas veces abordado, el que puso una y otra vez su pie en la huella del diablo, el que una y otra vez denuncia que la raíz cultural occidental aplica estructuras de pensamiento que no nos representan y afirma que eso colisiona con nuestra verdad profunda, americana, popular, hediente y subversiva. Y de nuevo tomo la cita del epígrafe. Así se sucedieron Tupac Amaru, Pumahuaca, Rosas, Peñalosa, Perón como signos salvajes. Todos ellos fueron la destrucción y la anarquía porque eran la revelación en su versión maldita y hedienta. Eran en suma el hedor de América. Bueno, ya vimos que la nación es una estrategia narrativa. ¿Cuál visión, cuál versión de aquel presente quedará para la posteridad? ¿Cuál será su acogida en el macrorrelato de la identidad nacional? ¿Cómo se escribió el saber de la patria? Las teorías son todo, los hechos por sí solo poco importan, dice Esteban Echeverría. Esteban Echeverría es siglo XIX. Ya en ese momento en que escribía sobre cómo se construye la patria, con bastante éxito, decía las teorías son todo, los hechos por sí solo poco importan. Sus textos, El matadero y La cautiva, tanto como el Facundo de Sarmiento, arman una avanzada del proyecto civilizador que tratan de imponer. En ambos textos echeverrianos los protagonistas encarnan el modelo blanco civilizado, ciudadanos que sucumben víctimas de una jauría desatada. Se van dibujando opuestas posiciones sobre la identidad en construcción, clase, género, raza, dispositivos para regular cuerpos y culturas. El cuerpo de la cautiva servirá como mapa de exclusiones. En esta geografía de papel se han eliminado las ambivalencias. Leemos La cautiva y su diseño del desierto como el lugar de lo abyecto. Lo abyecto es la frontera, el mestizaje, la barbarie, el descontrol, el cuerpo sexualizado, lo otro. En resumen, los criollos nobles versus los demás, versus todos los demás, los negros, mulatos, indios, gauchos y también los rosistas, la montonera. Esta pesadilla blanca con vírgenes, mártires y demonios muestra un país que no tolerará diferencias culturales ni raciales. Múltiple juego de violencias, escrito ideológico donde no hay lugar para la cautiva y su cuerpo polisémico, inquietante, carne real de la frontera. En el poema, María muere luchando. No era bueno para el proyecto blanco que sobreviva. Tanto en pinturas como en relatos había que respetar la imaginaria religiosa. Mujer pura, blanca, un ángel muy bello que debía escapar de la culpa, de la responsabilidad por haberse dejado violar, y que dicha situación podía desembocar en el rechazo, porque dicha situación podía desembocar en el rechazado mestizaje. He aquí otra de las razones para la omisión de las figuras de la cautiva sobreviviente. Hablar sobre la realidad del tráfico con el cuerpo de las cautivas implicaría aceptar, por ejemplo, la creación de nuevas formas de parentesco y intercambio, aceptar lo inaceptable. No hay lugar para campos grises, ambiguos, mestizos. Algo sorprendente en esta Argentina marrón. No solo en literatura se produce esta batalla epistemológica. No, salté una parte.
En el escenario de las cautivas se dibuja el mapa de lo abyecto y el discurso del progreso. Sobre el cuerpo, textual o pictórico, se construye la identidad y lo que no queremos ser. Recordemos las palabras de Kusch, lo que no es ni ciudad, ni prócer, ni pulcritud. Entonces, no solo en la literatura se produce esta batalla epistemológica, la pintura es otro registro de lo mismo. Por ejemplo, la imagen más conocida de Juan Mauricio Ruyendas es el rapto de la cautiva. Tenemos aquí la síntesis misma del imaginario en juego, pleno de simbolismo, religión y erotismo. Yo no tengo cómo compartir pantalla, estoy hablando desde el celular, lo pueden buscar en Wikipedia. El secuestrador es oscuro y diabólico, pero el rostro en penumbras podría tener barba, aunque nuestros indios eran lampiños, lo cual confunde sobre su naturaleza real. Solo el contexto histórico podría asegurar que se trata de un indio. Lo interesante en este cuadro es esta mujer blanca con la mirada hacia el cielo como una virgen del Renacimiento. El código cultural es más claro que nunca, una mártir cristiana atada y ya perdida. Basta el detalle del hombro caído de su vestido para indicar un caos, una sexualidad de la que no se habla. Este rostro blanco es un valor autónomo que el lector de la época puede defender. Ya se ve que en el cuadro entero, es decir, en el secuestro, el cautiverio, no es sino una alegoría del mal y de la perdición. Esta mujer hubiera podido representar al futuro de la nación si las fuerzas naturales y salvajes no lo hubieran perdido en su pureza y en su destino. Kusch en su campo hizo muchos esfuerzos para descolonizarnos y desparametrarnos. La literatura a veces padece de un cierto monologuismo y una marca de fuerte marginación de la otredad. En su interpelación a lo racista y metropolitano, Kusch, además de sus ensayos, se atrevió a variados géneros literarios: teatro, sainete, gauchesca, tango. Se abrió a lo diverso también en el campo artístico. Y acá se me complica el relato. Hay un crecimiento rizomático enredado de narrativas, voces dejadas de lado que pugnan por aparecer, minorías, excluidos, desatendidos, sedientos. Digo porque entro a nuestra época y entonces aparecen otras voces. Recientemente vi una película, Las brujas del Cordobazo. Como dice una de sus frases, las descendientes de aquellas que no pudieron quemar. Incluyamos entonces también la figura de las brujas, que como el diablo de Kusch dejan huella, e historias que deben ser escuchadas. Ahora vamos a las historias de las brujas. Gabriela Weiner, peruana, aporta agua fresca a nuestro molino de las narrativas de descolonización. En Huaco Retrato revisa los efectos de los silencios heredados en su familia cuando reconstruye la idea de su tatarabuelo Charles Wiener, un huaquero, es decir, un saqueador de lo sagrado. Era un reconocido explorador austríaco que se llevó más de 4.000 piezas arqueológicas de Perú a Europa, incluido un niño para civilizar. En la novela, Gabriela revisa la dominación de los cuerpos racializados, el blanqueamiento, el deseo y presenta diversas formas del amor. También señala la violencia cultural que los llevó a ocultar el quichua por considerar la lengua del oprimido. Muestra cómo el racismo y el machismo y el patriarcado son sistemas de dominación que se cruzan con el tema de la clase. Hay jerarquización de cuerpos y de trabajos. Ella dice que la literatura debe acuerpar eso, acuerpar. En nuestro país nos salen al cruce, por ejemplo, Las aventuras de la China Iron, de Gabriela Cabezón Cámara, que aporta a la gauchesca la voz femenina, o Los cautivos de Martín Coan, donde el acechado es Esteban Echeverría antes de su exilio a Montevideo. Las aventuras de la China Iron, el femenino de fierro, la China Iron nos propone un recorrido tierra adentro en el pasado, un viaje que atraviesa la pampa, el desierto, los fortines, territorio en disputa. Esta novela es una relectura del Martín Fierro
y propone contar lo histórico desde la voz de una mujer. Le da su lugar a la china mestiza, mujer del gaucho, sufrida, curtida por la dureza de la vida rural, tal vez fortinera, que nunca tuvo protagonismo en la literatura, salvo para parir hijos para la patria. La china es una figura vacía, mujer escamoteada, de una aparición esporádica y secundaria. La china Iron retoma los aspectos del pasado dando lugar a las ausencias para transformarlas en nuevas presencias. Al cumplirse, este es otro ítem, al cumplirse 150 años de la publicación de Mansilla, se retomó la excursión a la línea de fronteras y se produjeron páginas sorprendentes por su potencia de revuelta. Digo vueltas y revueltas. Alejandro Ceselowski, María Rosa Lojo, Paulina Cruceño. Paulina Cruceño es una cordobesa que desde Italó, es una localidad ubicada al sur de Córdoba, sobre lo que fue la zanja de Alsina. Pero sobre todo Sergio Schmuckler, quien, con la cabeza de Mariano Rosas, recupera la historia de Panguitrus War. Mariano Rosas, tras la adopción de don Juan Manuel, cabeza que después de ser exhibida largos años en el Museo de la Plata, fue devuelta a su gente los ranqueles de Lebucó. Acto que expresa que los pueblos originarios son una sociedad viva y no una arqueología fósil. Lo que no se revisita, no revive. Por eso, más que una puerta al pasado, estas novelas son una reivindicación, una apertura a nuestro presente. Para dar lugar a otras voces marginadas, borradas de la literatura blanca y patriarcal, esta vez voces ligadas a la sexualidad, tomo nota del registro del erotismo tal como lo presentaban en el siglo XIX y su retoma herética a la que intento darle lugar. Dice textualmente Gamberro en un libro que se llama Martín Fierro Facundo, los libros que construyeron la nación. Dice textualmente Gamberro, si nos guiamos por la gauchesca, los gauchos no cogen. Bailan un pericón y ya la china quedó preñada. Este pudor, claro está, es de los señores victorianos que la escribían, no de los modelos reales de sus personajes. Esto que se censuró en los libros se transmite oralmente y en canciones. Y sigue. La sexualidad negada al gaucho está cargada en la cuenta del indio. Las producciones heréticas de nuestro presente dotaron al gaucho de otra vida e imaginación sexual. Desde el generalmente pacato Borges, que en La intrusa presenta un trío incestuoso y pampeano, hasta la sexualidad desaforada de Sergio Vicio o Daniel Goebel en La China o Martín Cohen en Los cautivos. No solo en la literatura y en la pintura hay vueltas y revueltas, también en la danza. Por ejemplo, llegó a la Plaza Mayor de Cosquín en el último Festival Nacional de Folclore otra herejía. Los hermanos Pose, un dúo masculino, finalizó la coreografía de una cueca con un beso en la boca. Bueno, el pensamiento de Rodolfo Kusch en estos tiempos se entrama con otros discursos y movimientos que abordan lo otro. Al hacerlo rescatan huellas casi perdidas, dejadas de lado por el pensamiento dominante. Las actualizan y amplían el horizonte, incluyendo una alteridad que, lejos de establecer binarismos discriminatorios, abre a potencialidades de múltiples y diversos devenires. Cierro con la frase final de Huaco Retrato. Nunca dejamos de buscar lo que fuimos para comenzar a ser lo que soñamos. ¿Ya está? Listo. Un ¿Te aplauso pareció a corto? ¿Quieres más? Muy bueno. aplauso para las dos. Qué laburo Entre que las- van llevando. Qué Bien, trabajo. bien. Un aplauso para las dos.
me acordé de, mientras hablabas, Alicia, del cuadro sobre ¿cómo se llama? El rapto de la cautiva. Hay una serie de programas que se llamó La Argentina Cuadros, hecho en la televisión pública hace unos años por María Moreno y Daniel Santoro, donde uno de los programas se dedicó al análisis, bueno, el comentario, el intercambio sobre este cuadro, y que me pareció súper interesante. Yo elegí este cuadro entre muchos, tuve que elegir a alguno, porque hay, digamos, si me metía por el lado de la pintura no terminaba más. Pero Marta, te quiero decir una cosa. Fuiste vos la que me inspiró para hacer este trabajo cuando presentaste lo de la cartografía. Porque, y con aquella frase que hablamos de la frase de Eric Porsche, de la letra crea el espacio y no se inscribe en un espacio que la preexiste. Bueno, así se inscribieron las cosas, pero me abrió tanto la cabeza todo lo que hiciste con la cartografía de cómo se representó la visión del mundo, que dije, esto hay que seguirlo. Bueno, mira, que me alegro mucho. Sí. Qué bien. Sí, ¿Cuántas cosas se abren? consecuencias inesperadas. Sí. Sí. Otra cosa que había pensado en mandarlo al grupito de Messenger, de Lateral, porque la vez pasada, vos mencionaste un libro del que yo no tenía noticias, de un cordobés sobre la cabeza de Mariano Rosas. Sergio Schmuckler. Sergio Schmuckler, claro. Y hace unos años también había leído justamente un artículo de María Moreno, una crónica del momento en que se restituye a la comunidad a la que pertenecía los restos de Mariano Rosas que estaban en el Museo de la Antropología de La Plata. Sí. Y la verdad que también la perspectiva, como está escrita, y bueno, la manera también que tiene María Moreno, que siempre, no sé, a mí me resulta, siempre tiene algún atractivo. Me parecía un artículo súper interesante también. Después lo mando, pero bueno, también ese artículo es previo al libro de Schmuckler. Y sí, hay mucho, ¿no? Para rescatar. Hay mucho, sí. Pero bueno, Mi hija es profesora de literatura en el secundario y me dice que porque yo preguntaba cuál es la historia oficial, qué se cuenta, porque en mi época había dos tiranos, Rosas y Perón, y ni siquiera se los podía nombrar. Y mi hija me dice que ahora todas estas cosas que yo he nombrado son lo que trabajan en el secundario, que todas estas voces heréticas están incluidas en los programas del secundario, por lo menos en Córdoba. No por sé, ahora. Y por ahora. Por ahora. Por ahora, hasta diciembre. En Córdoba, en algunas otras provincias deben estar seguramente más aseguradas aún. Sí. Claro. Lo que se desprende para mí de escucharla esta vez a las dos vivamente, a pesar de que fui leyendo hace años, incluso entrevistando a los pueblos originarios, como esos que presentamos 2 veces en un grupo que ahora se clandestinizó, que se llama ENOPO, Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios. Empecé yo en el 2010 entrevistando, presentando un proyecto de entrevistas para ver qué recordaban de su espiritualidad o cómo recuperaron su lengua o cómo la mantenían la relación a la lengua. De ahí salió que en realidad no pude avanzar yo averiguando nada, 2010 era, y una aclaración. Y ellos vinieron y se presentaron 2 veces, estaban ese grupo amparado en el Ministerio
en algunos de los ministerios y estaban incluso financiados para que organicen cosas. Preparaban Claro. comunicadores. Entonces, pero en el 2015 tuvieron que ir, no fueron, y además tuvieron que radiar un poco su visibilidad. Lo que quería decir es, el contacto con ellos es fuerte, porque siguen tratando de hacer visible lo que para mí fue, desde que primario, una cierta invisibilización pesada. Nada, la historia, lo que me impresionó ahora, es que la historia que nosotros recibimos es terriblemente etnocéntrica, pero terriblemente. Hay como un silencio Totalmente. total, y Es no solo etnocéntrico. es actual en el sentido que lo que pasó en Mendoza le niegan derechos. Desarrollo social de Nación era el ministerio. Yo trabajé con población huichila en el Impenetrable. Era de desarrollo con Alicia. Sí, era el Ministerio de Desarrollo Social. Yo visitaba donde estaban he visitado varias veces para preparar las reuniones. Sí, los ampararon ahí y les ayudaban con dinero para hacer esta formación de comunicadores. Pero el objetivo de ellos era trabajar en los conflictos territoriales. Había de eso. Y resultó que, bueno, qué sé yo, en el 2016, pero no importa la historia, yo me reuní con ellos en un lugar del 11, y bueno, habían sido echados, y había un clima ahí cuando, en enero, verano, había un clima de miércoles político, y ellos Ujú. me recibieron en precarias condiciones y fue uno solo. Bueno, y después desaparecieron, no se los encuentra más, como antes por el internet, no sé, bueno. La Vos sabés pregunta que es, esto, sí, no, te quería comentar que los ticas ahí en Viale Macé, les han permitido estar en yo digo que casi una reducción, porque tienen unas hectáreas de tierra, donde viven, cultivan sus plantas, pero que el punto es que no tienen ni luz ni agua corriente. no, O sea, y cuando ellos hablan de que es lo que hace a la tierra es, no la tierra, sino el territorio donde ellos puedan producir económica, política y socialmente avanzar. Ese es todo un tema, porque, por ejemplo, en el territorio de Cosquín, que es de donde es mi vieja, ellos tienen un lugarcito que lo habían comprado. O sea, después que lo sacaron de todos los lugares, los comechingones, digamos, compran una tierra, que sería lo que ahora es San Buenaventura y Las Tunas, ¿no? San Buenaventura es un lugar donde nosotros, todo el mundo puede ir a veranear y tiene que pagar para dejar el auto y ponerse a hacer el asado. Y Las Tunas ahora va a pasar la ruta por ahí. O sea, siempre ninguneándolos, ¿no? Así es. Sí. ¿Querías hablar, Alicia? No. Ah, te pareciste. Bueno, Yo quería decir algo, ¿puede ser? sí. ¿sí? Recordaba que en estas jornadas que mencionó Alicia, que compartimos en Jujuy el año pasado, hubo una representante, una mujer que se denominaba India, obviamente representante de pueblos indígenas, y que curiosamente tuvo una reacción con Rita Segato, frente a algo que Rita Segato proponía como reemplazar la palabra colonización por la palabra conquista.
Y esta mujer casi, ni bien terminó Rita, estalló así en una expresión de basta de palabras, de un modo que la Rita Segato quedó muy ofendida y al día siguiente pidió la palabra y quiso hacer un descargo desde el lugar de la academia, que no se debía como impedir la palabra, que ella había quedado muy afectada por esa imputación. Pero de todo esto, digamos, lo que yo quería rescatar era la fuerza que aún conserva en la actualidad, porque esto fue el año pasado, de la organización indígena que tienen, pareciera ser una pata, un refugio ahí, me parece que en la Universidad de Salta, no me acuerdo si era en la de Salta o en la de Jujuy, pero también haciendo referencia a que con su presencia ahí en las jornadas y las reivindicaciones que ellos presentaban como indios, podía poner en juego el lugar que tenían en la universidad, como Sí. que podía poner en juego su empleo. De todas maneras, algo interesante también de aportar es que parece que están en la defensa del agua y que hacen como una especie de peregrinación, que yo no sé si, no entendí bien si dura días o cuánto, que a pie recorren toda la zona de la quebrada, de Humahuaca, de los montes por allí, defendiendo la cuestión del agua dulce. Obviamente, en relación a lo que las minas utilizan, ¿no es cierto? Claro, sí, O sea, sí, que sí. sigue habiendo vigencia en esto que vos señalabas, Juan Carlos, que los habías perdido. De algún modo hay una vigencia aún de esta organización, que tal vez, no sé, se hace muy clandestina, eso no lo sé bien, pero que se reivindican. Y en este caso la portavoz era una mujer. Una mujer que tenía formación académica, porque se expresaba con mucha claridad, con contundencia, con un pensamiento organizado, digamos. No era solo una denuncia. Bueno, eso. La academia esteriliza un poco a veces se lo ve en algunas revistas, esteriliza un poco al discurso de efectos políticos, y empieza con la epistemología, medio que se va por se vuelve. Cuando la Rita Segato tomó la palabra al día siguiente que esta mujer ya no estaba, bueno, bajó una cantidad de información y cosas, pero sacadas del Popol Vuh, es decir, trajo voces, está bien, voces femeninas, historias sobre violencia, femicidios y cosas así, pero traídas de otros lugares. Ella estaba hablando de su lucha acá, Claro, sobre en nuestra tierra, sobre claro. la defensa del agua por el litio, por el gobierno de Por las Jujuy, minas, por el gobierno de Jujuy que volvió a ganar para colmo, a el través de gobierno otro de personero. claro, Claro, fue muy fuerte porque había muchas comunidades indígenas que y llevaron. también les estaban quitando no solamente el agua, sino también la tierra. Sí. Es decir, Sí. como no Hay tienen documentado mucho de eso, también les Claro. quitan las tierras. Pero hay como, sí, es un lío de reconocimiento del derecho ese a la tierra. Ujú. Entonces, por eso es siempre conflictivo. Bueno, así andamos. Si viene la ideología esta neoliberal, va a ser peor todavía. La ideología neoliberal, estuve leyendo Nacimiento de la biopolítica de un chisme, ¿no? Para completar cosas de lateral y todo eso de otros años. Estaba leyendo el curso de Foucault, Nacimiento de la biopolítica, las últimas clases, que son sobre el emprendedurismo.
En el 79 ya Foucault estaba muy advertido de la clase de economicismo que es el neoliberalismo en sus versiones más extremas, como la de Gary Becker. Al punto tal que se dice que el Foucault que volvió a Grecia, todo ese lío del último Foucault, en realidad es porque extrajo de ahí un modelo de resistencia al neoliberalismo. El neoliberalismo transforma, hipotéticamente, ¿no?, a la subjetividad en una especie de microempresa. Bueno, no importa tanto eso, sino que si esta, en la medida que se impone esta ontología economicista, ni indios, mujeres, ni nada, es segregativa. La ideología esta es segregativa, es media totalitaria, porque no existe más que eso, y lo que se opone a eso es comunismo, socialismo, populismo, está excluido el otro. No sé si es tan compatible con la democracia, finalmente. Vamos a verlo. Me parece que si se expande esa ideología, se vuelve incompatible con otras voces, otras etnias, bueno, con la diversidad. Y sí, hay quienes lo están advirtiendo, sí, a eso. Incluso es como una revival a la vuelta a la Edad Media. Una cúpula ilustrada, económicamente solvente y con salud. Y abajo sin educación, sin salud, sin empleo, sin nada, en el intemperie. El efecto es algo parecido, o tiende a ser así, es raro, que no proteste más la gente. Sí, empobrecimiento generalizado, al sumo sustento a través de lo que acá se llaman planes, para que la gente tenga un mínimo de supervivencia, y después un grupo muy ínfimo de gente que, bueno, que se queda con el producto, con toda la riqueza. Cada vez menor el grupo y cada vez mayor la riqueza, ¿no? Claro. Ese parece ser el movimiento de la economía, una tendencia fortísima. Los efectos culturales empiezan a ser raros, en el sentido de que, bueno, nosotros palpamos, se liquida la historia, la memoria histórica, se quiebra la memoria histórica. No Sí, sé, claro. está muy comentado. Constatamos al ver las naciones originarias, uno constata directamente el efecto. Maru, había levantado la mano antes. Está silenciado. Ahí va. Sí, ya ahora. No, simplemente quería, me encantó el trabajo de Alicia y de Rosa, gracias, me encantó. Es decir, había muchas cosas que yo no sabía y bueno. Y una cosa central es la cuestión, para mí, es la cuestión del mito. Porque el mito, efectivamente, es la forma de historizar que tiene, por ejemplo, en Paraguay muchísimos grupos originarios no escriben, por ejemplo. El guaraní, de hecho, no tiene escritura. La escritura que tiene es prestada. Es decir, entonces, todo se hace a través de los mitos, de los cantos y de los rituales plumarios, por ejemplo. Entonces, me gusta mucho. Creo que esa es una vertiente que hay que explorar más, ¿no? Y también hacer esto que Juan, no entendí bien la cuestión de la diferencia con la filosofía, pero yo creo que efectivamente la filosofía viene, y ahora justo que estoy repasando cosas de filosofía clásica, digamos, historia de la filosofía, son totalmente europeizantes, ¿no? Sí, ahora, ¿cómo se liga eso con la historia que pueden hacer los mitos originarios? Creo que es muchísimo trabajo ahí. Bueno, gracias, chicas. Eso nomás. Creo que Raúl también quiere hablar. Ahí está. Hola, ¿qué tal a todos? Gracias, Alicia, Rosa. No, me encantó un equívoco, digamos, que tuvo Alicia cuando lo nombró a Gamerro, dijo Gamberro.
y gamberro es incivilizado, es sinónimo de incivilizado, ¿no? El libro de Gamberro realmente es, me parece uno de los mejores ensayos de las últimas décadas. Y otro libro que está en la línea de lo que trabajaba Alicia es el de Horacio González, La Argentina manuscrita, La cautiva en la conciencia nacional, que es un libro bastante extraño y que muestra a las claras de que el tema de la cautiva empieza mucho antes del siglo XIX, que ya en la época de la colonia ese concepto, digamos, como imagen paradigmática de lo que va a ser después la nación, ya estaba, ¿no? En el siglo XVII, en el siglo XVIII ya estaba. En el siglo XVI estaba. Yo hice el rastreo de cómo se trabajó la imagen de la cautiva a lo largo de toda la historia del país, y hay antecedentes de la cautiva en el siglo XVI, con el mito de Lucía, no me acuerdo cuánto. Es muy interesante porque en un momento se trata de rescatar a la cautiva y después se trata de rescatar los valores de la patria, el catolicismo, la blanquitud y demás, con Lugones, por ejemplo. Sí, yo no me puedo acordar ahora el escritor de la época de la colonia, de la zona de Corrientes, por ahí, que tiene un libro, que es con el que comienza el libro Horacio González, en donde justamente trabaja lo que sería la primera cautiva, pero además lo que tiene de interesante el ensayo de González es que es la Argentina manuscrita, ¿no? Que también tocaste vos, Alicia, el tema del escrito, ¿no? De la escritura en función de la conciencia nacional, de un tipo de conciencia nacional. Y lo otro que quería contar es algo que me enteré hace poco, que creo que es cierto, es una noticia que anduvo circulando acá, y que tiene que ver con los comechingones. Acá hay una familia que tiene un apellido castellano, por supuesto, que inició un juicio hace ya más de 10 años para lo que era una comisaría, la 10ª, en Alto Alberdi, que es uno de los barrios más tradicionales de Córdoba, y una comisaría que tiene un triste pasado reciente, porque fue un lugar de detención bastante importante, y que la casa estaba abandonada, entonces la querían demoler, justamente en función de del neoliberalismo, etcétera, de crear un centro, un edificio, etcétera. Esta familia sostiene que hace una denuncia para recuperar esa zona, porque esa zona era lo que se llamaba el pueblo La Toma, que es donde cuando se fundó la ciudad de Córdoba estaba la gente aborigen. Entonces, ellos que se consideran descendientes directos de los comechingones, hacen un juicio que llevaban todas las de perder en un principio, para que esa casa ese solar les fuera devuelto. Lo que permitió que el juicio, creo que ya está terminado, creo que ya se ganó, y que la familia se quedó con ese lugar, es que en el patio de la comisaría hay un árbol centenario que tenía un valor religioso, mítico, no sé cómo llamarlo, para la comunidad aborigen en su momento, antes que llegaran los españoles, y el árbol sigue estando. Ese árbol era el árbol que estaba en la zona de la comisaría donde más detenidos desaparecidos hubo. Un árbol que estaba muy cercano de donde se torturaba gente en los 70. Lo que me parece interesante es que ahí aparece de nuevo el suelo, la tierra, el árbol, ¿no? Porque lo que permite que la propiedad le sea devuelta a los descendientes de los comechingones es justamente el valor histórico y el valor, no sé cómo llamarlo, espiritual de ese árbol. No es comprobar que hay escrituras o no sobre quién tuvo ese lugar o de dónde se construyó la casa, qué casa había antes, etc. Sino es el descubrir y el comprobar que ese árbol estaba supongo, los registros de la comunidad aborigen y el valor que tenía espiritual, lo que hace que la justicia reconozca que ese lugar es un lugar que les corresponde a esa etnia. A mí me parece interesante porque uno no puede dejar de pensar todo lo que vivió ese árbol, ¿no? Bueno, eso.
No te, perdón, Raúl, se me cortó la transmisión. ¿Podés repetir lo último que dijiste? No, no, Empezaste a hablar de los comechingones de acá de Alberdi, que es un asiento bastante importante de los que están Sí. trabajando sobre la toma, rescatar que- toda la que cultura. se pudo recuperar la casa, que es donde estaba la comisaría 10ª. Se Ajá. pudo recuperar la casa justamente gracias a que se comprobó que el árbol que aparecía en los registros de lo que había sido la comunidad como chingón en la época de la colonia y antes, Sí. que era una especie de árbol sagrado, ese árbol que formaba parte de la escenografía de la comisaría en los peores años de los 70, estaba ligada a los lugares donde el patio, el tercer patio de la comisaría, que era donde se torturaba gente. Ajá. Bueno, gracias a comprobar que el árbol es el árbol que se hablaba, del que se hablaba en los registros, se le entregó la casa, pudieron recuperar la casa, no por ningún registro legal, sino por una cuestión de la naturaleza. Ajá. Eso. Sí. Está bueno. Sí. Si el árbol hablara, cuántas cosas contaría, ¿no? Ujú. Sí, yo diría hay que hacer hablar a la naturaleza, ¿no? No sé cómo, pero hay Sí. que hacer hablar. Es una herramienta, me parece, ¿no? Porque me acordé de esto cuando se hablaba del litro, se habla del agua. No solo, me parece importante lo que planteaba Alicia y Rosa, no solo para pensar de dónde venimos, sino hacia dónde vamos. O Claro. sea, si uno escucha las noticias, son noticias, habrá que ver cuáles son los intereses que hay detrás de esas noticias, pero de lo que está pasando ahora en China con Massa, y entonces entre las cosas que uno escucha es que los chinos y el mundo están muy interesados en Argentina. Resulta que ahora Argentina no se puede hundir. Argentina tiene todas las posibilidades que no tenía hace 10 años atrás o 15 años atrás. Ahora somos un país que no puede irle mal, empezando con Maslatón a la cabeza, que dice eso cada rato. No le puede ir mal, porque acá hay agua, porque acá hay minerales, porque acá, bueno, eso que para el mundo es bueno, eso que para el mundo es magnífico, para nosotros puede ser un infierno. Un infierno, exactamente. Entonces, Porque de eso es lo que estaban tratando de movilizarse los pueblos originarios de allá de Jujuy, Jujuy, Salta, porque es esa zona, y acá también, porque siempre pasa por los recursos naturales que les han quitado, pasa mucho de lo que, es decir, acá los cerros en Córdoba están cada vez con más emprendimientos inmobiliarios, por ejemplo, ¿no es cierto? Y bueno, y así. Tuve la posibilidad, y como te dije, de desarrollo, de trabajar allá con el gobierno de Cristina, en unidad ministro de Alicia, y trabajamos en el impenetrable chaqueño con comunidades huichí. Y es cierto que hay muchas cuestiones a tener cuidado en relación a los recursos naturales, a los pueblos originarios, pero también hay que estar muy advertido de la presencia, permanencia y operación de muchas ONG que están laburando en relación a eso. Exacto. Yo, por lo pronto, porque si no a veces se cae en un romanticismo bobo sobre los pueblos originarios. No, claro. No solamente recordar a Félix Díaz en la 9 de julio y ver quién trabajaba. Y como yo estoy en Brasil, acá también nosotros tuvimos la cuestión de cuando uno ve quiénes son las ONG, quién financia a las ONG, en general uno percibe que son financiadas por países que tienen petróleo, son grandes potencias energéticas, Holanda, Inglaterra. Pero esto pasa desde hace mucho, digo, claro, digo que esto pasa desde hace muchísimos años. La película
Sangre de Cóndor, de Cine y Liberación, no me acuerdo cómo era el director, pero estaba en Cine y Liberación, ya hablaban de estas ONG que van a hacer, a tratar de que los pueblos estén en otro nivel y no sé qué, y bueno, y terminaban esterilizando a las mujeres, ¿no es cierto? Lo que decía es que también hay mucho, como decía Juan Carlos, la dificultad a veces de acceder a ellos, a cómo piensan, cómo se relacionan con su espiritualidad. Todavía también allá hay mucha población, y a mí me tocó que evitan hablar con personas blancas. Personas que hay que no hablan castellano. Y nosotros llegábamos allá y queríamos, a veces por cuestiones de deshidratación de los chicos o por la situación en la que estaban, y hasta el día de hoy hay comunidades wichí que evitan, así como en Brasil, acá igual está arreglado eso, que evitan tener contacto con población para poder tener contacto de cualquier tipo y que uno pudiera tener. Y una cosa que, ya que se nombró al justicialismo, yo participaba ya de reuniones con varios caciques wichí por cuestiones de gobierno, y ellos decían que la primera vez que alguien hizo algo por ellos había sido el peronismo. Ragone fue el primer gobernador que entró en contacto con las comunidades wichís, y el gobierno de Kirchner, la primera vez que les entró, me acuerdo que me dijo, la primera vez que tuvimos una moneda en el bolsillo fue con la asignación universal por hijo, porque antes no tenían de ninguna manera. Así que también cuando se ve en eso de las comunidades, las demandas, lo que tiene que ver con recursos naturales y demás, muchas veces están muy operados y muy manipulados por ONG que laburan por allá, que están instaladas allá. Bueno, les propongo dejar acá, porque podemos seguir con algún tema vecino. Y bueno, repasando después los audios, por ahí se puede volver a plantear problemas. Hay un artículo de Ruffer y Añón, que después lo pongo en ponelo. la del grupo, que habla sobre el silenciamiento, habla sobre el silencio colonial, digamos, una cosa así, de la colonialidad. Es bueno. Ruffer y Añón. Me interesa eso. Y bueno, saben que han traído de historia argentina. Hemos entrado en el terreno donde vivimos todos. Lo hagamos territorio. Alicia y Rosa, les agradezco muchísimo, les agradecemos a todos. Nos vemos, muy amables. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias. Cualquier cosa, chao. Escriban al lateral de cualquier problema, sugerencia, escriban ahí. Gracias por el espacio también. Gracias. Chao.